Hola, doctor Picardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, por acá. Bueno, ante todo, gracias. Un Le gusto, agradezco por su tiempo. un gusto, a la orden. Em, bueno, la idea, como se lo comentaba, es hacer un repositorio Ajá, y que se pueda manejar dentro de la comunidad universitaria como fuera. Sí me gustaría empezar con una geografía personal, porque yo ajá. sé que usted es de Uruguay, Sí, sí, pero que se licenció en filosofía en Valencia, Venezuela. pero ahora está en El Salvador y Correcto, estudió la maestría en teología aquí. correcto. Entonces, brevemente, para la historia, me gustaría saber cómo fue ese tránsito. Y Bueno, por eso le llamo geografía intelectual. sí. Bueno, yo nací en Montevideo, Uruguay, en el año 62. Ahí hago mis estudios de educación básica y media en sistema público. Paso Primero estuve en un centro infantil, en un reformatorio que se llamaba Escuela Martirene, que es un proyecto educativo muy particular que me da ciertas bases en la infancia. De ahí viajo a Caracas en el año 83, inicio mis estudios de medicina que no logro culminar, y 2 años más tarde ingreso a un seminario en vida religiosa y ahí realizo mis estudios de filosofía. Eh, Hago un filosofado de 5 años. En el caso mío estudio filosofía porque es parte del proceso formativo para la vida religiosa, que lleva dos bloques, un bloque de filosofía y un bloque de teología. Me entusiasma mucho la idea de filosofía. Eh, Tuve buenos maestros en Venezuela, sobre todo un profesor que creo que ya falleció, Rafael Carías, que es un jesuita muy destacado en el campo de la filosofía, Roberto Sipols, otro pensador bastante profundo. Y bueno, termino mi filosofía, me mandan a El Salvador a estudiar teología a la UCA. Llego en el año 93. Había una ola de solidaridad muy fuerte con la UCA por el asesinato, el martirio de los padres jesuitas, y se reunía de lo mejor en el campo teológico, ¿verdad? Juan Antonio Estrada, eh, González Faust, González Faust, José María Antonio Castillo, González. Antonio González. Fue un privilegio tener esos profesores. Esa maestría no la logro terminar. Eh, Creo que me retiro de la vida religiosa a los en el, en el séptimo ciclo, pero me deja una huella bastante importante, formativa, sobre todo el trabajo de Juan Antonio Estrada, y recibo otros cursos de filosofía por cuenta propia con Manuel Mazón, con Teto Samur, etcétera. De ahí estudio una maestría en Louisville, Kentucky, que ya me da el perfil de mi trabajo profesional. Y por último, hago dos intervenciones, un posgrado en finanzas educativas que me financió el Departamento de Estado en la Universidad de Harvard,
y por último un doctorado en didáctica y organización escolar en la Universidad Oberta de Cataluña, en Barcelona. Y ahí más o menos se termina un poco la historia formativa, digamos. Me gustaría unas 2 palabras acerca de cómo ha cambiado la teología en esa década de los 90 y en la actualidad. Bueno, la teología, digamos, contemporánea, sobre todo a raíz de la influencia de la Escuela de Frankfurt, creo que más ha marcado las innovaciones metodológicas de la investigación y de la reflexión teológica. Creo que hay una fuerte influencia filosófica en la comprensión, en la historicidad, en la búsqueda de lo que los alemanes llaman el Sitz im Leben, los contextos vitales. Sí, entonces eso le permite a la teología un mayor acercamiento científico que se aleja un poco de las lecturas tradicionales, bíblicas, y se hace un trabajo más de profundidad, de antropología, de arqueología bíblica, que le da más realismo, ¿verdad? Y genera un cambio importante en la forma de estudiar y comprender el fenómeno teológico. Creo que eso es uno de los cambios más importantes que se dan en los últimos años. Sí, yo creo que la influencia en el lado de la filosofía de Enrique Dussel También. y del lado de la teología, bueno, el movimiento que se conoció como Teología de la Liberación, fueron los que permitieron articular ese pensamiento. Así es. Sí, yo creo que hay un nivel de criticidad muy fuerte a raíz de todas estas influencias que se dan y bueno, en Latinoamérica tenemos pensadores muy potentes como Leonardo Boff, que es uno de los teólogos más creativos y de mayor producción, el mismo John Sobrino también, que estimada de la realidad latinoamericana también, que le da mayor sentido, mayor pertinencia al discurso, a la narrativa, ¿verdad? Yo creo que sí, en el cronograma de la Teología de la Liberación, es decir, de ese pensamiento filosófico y teológico latinoamericano, que se articuló con todos los pensadores que usted ha mencionado, quizás lo último, la tarea pendiente es una filosofía política como tal, Sí, porque yo creo que sí se hizo una eclesiología, claro. soteriología, cristología, sobre todo, pero quizás la teología política es a donde se debe de apuntar, Claro. quizás. Desde, digamos, cuando uno ve un poco la historia de toda esta corriente, desde Gustavo Gutiérrez, que se le considera como el padre intelectual, ¿verdad? Hasta los aportes de Ignacio Ellacuría, que creo que es uno de los pensadores que más profundiza sobre la relación entre filosofía y teología y crea todo un bloque de pensamiento incorporando el tema de la realidad histórica, todo ese proceso donde hay una cantidad de pensadores que aportan, que van sumando, nos permiten llegar a este punto que quizás un punto que se quedó un poco anclado, porque después de Ellacuría y de Antonio González, que le dio continuidad, yo me he alejado un poco también, no estoy tan al tanto qué otros avances hemos tenido, pero en esa trayectoria de los años 60, 70 y 80, esos 30 años,
esas 3 décadas, sí hay un aporte importantísimo, ¿verdad? De lecturas, de interpretaciones, de nuevos puntos de vista, la racionalidad que le da Ellacuría con toda su obra filosófica y retomando los hilos de Zubiri, obviamente, desde una dimensión muy antropológica como es la inteligencia sentiente, hasta los niveles más sofisticados. Mucha de esa obra aparece plasmada en los 2 tomos de Mysterium Liberationis, que es una obra clásica donde participan varios pensadores, pero donde se plasma esa carga. Y tengo el 1. Ahí está el 1, cabal, sí. Sí. Ahora, ya enfocándonos un poco en el área en que ha trabajado con mayor tiempo y dedicación, me gustaría hacerle una pregunta a partir de algunas intervenciones que usted ha tenido y que también han despertado la curiosidad. Y usted hacía esa diferencia entre una educación especialista y una educación generalista. Correcto. ¿Por qué nosotros o nuestro sistema educativo le interesa tanto que tengamos conocimientos muy generales y poco específicos? Bueno, es un tema, fíjate que es un tema importante de concepción y desarrollo curricular, ¿verdad? Nuestro sistema en general en Latinoamérica siempre ha tendido desde la educación básica a tener una visión totalitaria, general, y vemos muchas materias, ¿verdad?, en el planteamiento curricular. Antes las veíamos separadas: historia, geografía, filosofía, química, física, biología, matemáticas, lenguaje, literatura. Después se decidió unificarlas en estudios sociales, ahí se hizo una ensalada de estudios humanísticos, y en ciencias naturales se hizo una ensalada con química, biología y física. En otros sistemas, digamos, más de corte anglosajón, sí existen todas las posibilidades curriculares, pero le permiten al estudiante que él seleccione cuáles son sus intereses. Entonces, eso hace que obviamente se hiperespecialicen mucho más y que pierdan un poco de bagaje cultural. Me decía un amigo hace poco, me decía, bueno, yo conozco ingenieros muy buenos en informática que no saben cuál es la capital de Francia, pero son muy buenos en informática. Entonces, eso es un balance que uno tiene que sopesar, ¿verdad?, entre en el diseño curricular, cuando uno define el perfil del ciudadano, qué es lo que deseamos que suceda con el sistema educativo, cuál sería el punto de equilibrio entre la generalidad y la especificidad, o entre la especialidad y la dimensión cultural. Lamentablemente no se discuten esas cosas y seguimos formando de una forma casi en automático, digamos, ¿verdad? O el tipo de generalidad. Correcto. Porque no es lo mismo tener datos a tener la capacidad de articular comparaciones históricas. Por ejemplo, estoy pensando en sus comentarios también acerca del chat GPT. Ajá. Que al parecer ya vamos a poder acceder a información de una forma organizada, no sé si decirle racionalmente, pero de una manera muy lógica. Entonces, eso ya obliga a que los conocimientos generalistas que tengamos se enfoquen más en hacer una articulación, interpretación de los datos, más que simplemente tenerlos. Ya, uno ve digamos, hay una preocupación en muchos proyectos, corrientes, sobre lo que llaman
basado en evidencia, digamos, ¿verdad? Nos piden cosas basadas en evidencia. Ya no solo narrativas, ya no solo historias, ya no solo interpretaciones, nos piden datos, ¿verdad? Pero al final, bueno, hay que construir cosas y creo que hay que ubicar todo en su justo lugar. Con este tema de la inteligencia artificial, bueno, es una tecnología emergente, importante, que creo que va a tener sus impactos en muchos sectores, cada vez más. Como tal, es una inteligencia artificial que tiene sus limitaciones, por muy magnífica que se vea, por esas capacidades, digamos, increíbles que tenga, que tú le podés pedir un ensayo sobre Hegel o escríbame unas 300 palabras sobre Kierkegaard o cualquier cosa, ¿verdad? O me puede dar un resumen del libro de Hans King que tenés ahí, te lo va a dar. Entonces tiene esa capacidad de utilizar toda la información. Ayer estaban presentando Google otro recurso, creo que se llama BRAD, que es la competencia de GPT-3. Entonces, claro, son buscadores automáticos que construyen y que se entrenan para que tengan esa coherencia y además te lo hacen en chino, en japonés, en inglés. Entonces, competir con eso va a ser cognitivamente muy complicado, pero al final todo va a terminar en las manos de un ser humano, ¿verdad? De un docente, de un profesional, y habrá que siempre implementarle el criterio, el sentido común que probablemente esa máquina no lo tenga, ¿verdad? Por el momento, quizás en el futuro sí, pero hoy por hoy es una tecnología más de las que nos facilitan la vida y que hay que ubicarla en su justa dimensión y en su justo lugar también, ¿verdad? Muchos docentes ya están preocupados porque ya los estudiantes van a tener esa facilidad de, en lugar de redactar, de pedir que te redacten, pero a la larga eso va a tener un costo porque tarde o temprano te va a tocar tomar decisiones a ti, redactar a ti, y si no entrenaste esa habilidad, pues habrá problemas, digamos, ¿verdad? Siguiendo un poco esa temática, ¿qué habilidades cree usted que deberíamos estar aprendiendo y los estados estar enseñando para en entornos como la inteligencia artificial, en donde habrá muchas actividades automatizadas? Hay varias tecnologías emergentes que, combinadas, robótica, automatización, inteligencia artificial, blockchain, van a ir sustituyendo poco a poco, por ejemplo, El metaverso, mencionaba usted. metaverso, exacto. Por ejemplo, yo creo que en el futuro los call centers ya no van a ser, no van a operar con personas así como actualmente, con llamadas, sino que va a haber una plataforma que le va a contestar todas las preguntas al usuario. Diseñadores digitales también, creo yo que probablemente este tipo de herramientas van a ir sustituyendo las capacidades de diseñadores y en general yo creo que a casi todas las profesiones le va a ir tocando la arista, algunas más que en otras. Entonces yo creo que la primera responsabilidad que tenemos es de estar al tanto, ¿verdad? De conocer estas tecnologías, aunque no sean de nuestra especialidad, pero estar informados qué hacen, cómo hacen, contestar las famosas preguntas kantianas, ¿verdad? ¿Qué debo saber, qué debo esperar y qué debo hacer frente a esto? Hay muchos profetas apocalípticos, ¿verdad? Que van a desaparecer, ¿no? No creo, ¿verdad? El libro todavía es el libro y a pesar de la transformación digital, se sigue publicando y se sigue vendiendo. Mucha gente decía que el libro iba a desaparecer, que el maestro iba a desaparecer. Entonces yo creo que
digamos, lo importante es ir conociendo, ir apropiándose de lo que uno pueda en el campo de su especialidad, no darle la espalda, no pelearse con las tecnologías, porque son procesos que vienen y generalmente procesos globales. Entonces, bueno, a mí me tocó justamente ser generación de transición de Internet en el año 95 y pasamos de la máquina de escribir al famoso DOS, ¿verdad? Que fue el primer programa. Y si nos hubiésemos quedado anclados en la máquina de escribir, pues sería muy difícil, ¿verdad? Entonces nos va tocando conocer, acercarnos, aprender, seguir aprendiendo, y, y también identificar, digamos, las cosas que todavía podemos hacer los seres humanos que no pueden hacer las máquinas, ¿verdad? Y ni las tecnologías. Tener esa capacidad desideologizadora, tener esa capacidad de sentido común, de plantear preguntas que otras máquinas no las hacen, obviamente. Y en el caso de los call centers, bueno, que son procesos más automatizados, o en el caso de los diseñadores que son ejemplos, pues los diseñadores tendrán que adaptarse, ¿verdad? Para sobrevivir y capacitarse continuamente, porque no creo que desaparezcan de forma automática, sino que van a evolucionar con la tecnología y tienen que tener esas habilidades y capacidades para saber evolucionar con ellas, ¿verdad? Y no sucumbir. Esa evolución de la que usted comenta y esa adquisición de habilidades, me parece que está muy conectada con una habilidad que también es un poco escasa y es cómo adquirir información. Sí. Después vamos a hablar por ejemplo, del documental de la Deutsche Welle y ese tipo de medios creo que deberían consumirse más en lugar de otros Claro. que quizás no aportan nada de conocimiento. Sí, bueno, Pasteur decía que la casualidad favorece a las mentes entrenadas y una forma de entrenarse, por decirlo de algún modo, es la lectura, ¿verdad? Yo creo que quienes trabajamos en el mundo del conocimiento tenemos que estar leyendo informes, libros, autores, ver documentales y videos que le den valor agregado. Me acuerdo que hace poco estaba viendo un video de un tema que me apasiona, que es neurociencia, y el autor habló de un libro que se llamaba Pensar rápido, pensar despacio. Pues uno inmediatamente busca ese libro. En otro video, El apellido es Kaulman. Sí, sí, correcto. En otro documental de otro especialista hablaron de Rodolfo Ginás, inmediatamente fui a buscar los libros de Rodolfo Ginás. Entonces se va creando como una red de, cuando uno tiene buenas fuentes. A mí me gusta ver mucho los documentales de BBVA, donde ir creciendo cognitivamente, intelectualmente. Creo que al final la lectura es la herramienta por excelencia que te abre espacios, estar informado con, digamos, tener unas rutinas de revisar periódicos o medios que pueden ser locales, ver lo que se publica en el Faro, o en Factum, o en el Diario de Hoy, o en la prensa gráfica, cruzar todas esas fuentes locales, cruzar también las fuentes internacionales de lo que se publica en Deutsche Welle, en France, en Reuters, los contactos con colegas que te comparten paper, literatura gris, que son artículos. Nosotros tenemos una red de amigos que tenemos un chat y con profesores de México, de Argentina, de Brasil. Entonces nos estamos compartiendo materiales y todo eso va alimentando,
digamos, una forma de ser, de estar, de producir artículos, escribir. Creo que también el escribir te obliga a estar revisando y te acuerdas de una idea y tienes que ir a buscar, ir a googlear o ir a la biblioteca o ir al diccionario, ¿verdad? Esta semana estaba escribiendo sobre, bueno, un artículo que se publicó hoy que se llama Hubiera, no debería ser. Entonces ahí encontré un texto de Foucault sobre las prisiones, porque estaba escribiendo de esta prisión de esta cárcel que han inaugurado, y de repente, leyendo un artículo, encontré un libro de Foucault que se llama Vigilar, y castigar. Vigilar y castigar. Entonces ya uno llega a esa fuente y empezás a leer el libro y te encontrás todo un discurso muy potente, y así se va construyendo la cosa, ¿verdad? Al respecto de específicamente el consumo interno de información y la capacidad de leer y comprender cómo es que se llega a este convencimiento frente a este fenómeno que le voy a plantear. El Faro ha tenido una trayectoria investigativa y que a partir de eso se pudieron formular tanto casos judiciales como un descontento generalizado de los antiguos actores políticos, Arena y FMLN. Pero esto fue principalmente por revelar la tregua que mantenían en secreto. Correcto. Pero las personas en estos momentos han desacreditado al Faro porque hay una narrativa que equipara los intereses de la antigua clase política con el Faro también. Claro. Sí, Claro. el Faro fue precisamente el actor social que ejercía el periodismo que lo sacó a los anteriores. Entonces, pero las personas verdaderamente creen que ahora el Faro por alguna razón perdió la razón y está defendiendo a los que tanto atacó. Sí, no, Cuando la realidad es que sí, su actuación sigue siendo la misma. correcto. Es un caso típico de posverdad, ¿verdad? De construcción de nuevas verdades. El Faro, desde que inició y hasta estos momentos, ha hecho lo mismo y de una forma profesional. Ha hecho periodismo incómodo, periodismo investigativo, y en su momento hay evidencia suficiente, ¿verdad?, de todos los casos que ha destapado. Sin embargo, ahorita, claro, le toca las aristas a este gobierno, y con la diferencia es que hay una maquinaria propagandística tan grande que nosotros la monitoreamos, de youtubers, de cuentas troles, de páginas de Facebook, etcétera. Cada día se producen más de 100 videos, digamos, para proyectar al presidente o para atacar a los enemigos del presidente. Y como dicen estos manuales propagandísticos, de repetir una mentira muchas veces se torna verdad, sobre todo en niveles educativos básicos. Y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Se ha creado una nueva narrativa en donde se ha repetido muchas veces estos ataques contra el Faro, porque es difícil de controlar el Faro como un medio. No es un medio que se pueda manipular. Entonces la mejor forma es tirar toda la carne al asador y empezar a atacarlo hasta que se cambie. Y así se han ido cambiando muchas verdades, ¿verdad? Los acuerdos de paz ahora resulta que son una farsa, y resulta que tenemos el mejor hospital de Latinoamérica, resulta que somos más seguros que Canadá. Entonces, todo eso constituye una narrativa oficial de posverdad. Creo que es Moisés Naim el que decía las famosas 3P, ¿verdad? Populismo, polarización y posverdad. Así se construyen los modelos actuales, y los políticos lo saben y tienen toda su maquinaria para ello. Qué interesante, porque yo creo evidentemente que a mayor información, mejores son las decisiones.
correcto. Ahora sí, tratemos un poco el tema del documental de la DW. Ajá. ¿Cuál es la tesis del documental? Sí. Bueno, ese documental lo vi con mucha atención, busqué algunas fuentes, me puse a profundizar y es bastante sencillo el argumento, ¿verdad? El famoso seguimiento que hacía este científico Flynn empezó a monitorear, creo que su monitoreo más crítico fue a partir del año 42, empezó a recoger todas las pruebas que había de coeficiente intelectual que tienen sus limitaciones y empezó a ver que iban para arriba, ¿verdad? En la curva iban para arriba, cada vez había mejores resultados, ¿verdad? Y inclusive hizo algunas proyecciones previas al año 42, de 1913 al 42, y siempre se veía en ascenso, ¿verdad? Iban mejorando los puntajes, pero de repente en 2004 se estabilizan los puntajes y a partir de 2004 empiezan a descender hasta 2008, creo que dura la investigación. Y bueno, era, digamos, lo mismo sucede con las marcas deportivas, ¿verdad? Las marcas de las Olimpiadas, que tú siempre ves que van mejorando los 100 metros planos, los 400 metros, el lanzamiento de bala, de disco. Cada vez el ser humano, con nuevas tecnologías, con mejor alimentación, con más ejercicio, todo eso ayuda a ir superando las marcas. Y con la inteligencia se vio ese fenómeno que de repente se estabiliza y empieza a bajar. Y los investigadores empiezan a profundizar a qué se debe eso. Un fenómeno que llamó muchísimo la atención y creo que lo estamos viviendo en muchos sistemas educativos. Nosotros trabajamos con pruebas, tenemos un centro universitario de neurociencia donde tenemos un equipo de neurólogos y de psicólogos y tenemos mediciones de diversas pruebas, de la prueba WIPSI, de la prueba Vanetta, de la escala Sena y vamos acumulando todo eso. Y tenemos una curva donde vamos acumulando puntajes. Entonces, los investigadores alemanes que se consultan en este documental atribuyen la meseta y el descenso estadístico al menos a dos grandes factores. Uno es a la pérdida de habilidades cognitivas por el uso de la telefonía móvil y otro relacionado a la alimentación contaminada con hormonas, microplásticos y pesticidas que afectan a la glándula tiroidea. En la primera hipótesis plantean un montón de aspectos y cosas muy cotidianas, como por ejemplo la falta de ubicación espacio-temporal. Nosotros, quizás de esta generación, estudiamos geografía con mapas, entonces nos podemos ubicar bien en el espacio, identificar los puntos cardinales. Pues resulta que hoy no, hoy el celular con su GPS, con Waze y con todas las herramientas, te dicen a dónde ir y tú vas siguiendo la tecnología sin cuestionamiento. Ya no usas mapas. Antes tú tenías que memorizar los números de teléfono de tu casa, de tu tía, de una serie de números. Yo todavía me acuerdo de los números de mi infancia, ¿verdad? De la casa de mi tía. Entonces, hoy no, hoy tenés la agenda en el móvil, donde tenés todos los teléfonos, solo haces la búsqueda, la casa de la tía, y ahí te sale el número. Entonces, ¿qué sucede en el fondo? El cerebro tiene un proceso de plasticidad cerebral desde que nacemos, ¿verdad? Las neuronas hacen sus conexiones y hay una serie de aspectos que no lo dice el documental. Por ejemplo, el cambio lúdico, ¿verdad? Cómo jugamos nosotros, cómo juegan los niños ahora, ¿verdad? El hecho de jugar con otros niños, de socializar, no es lo mismo que estar todo el día en un videojuego.
conectado en línea con otros niños en un juego que se llama Minecraft, por ejemplo. Esa falta de relaciones afectan las funciones cerebrales. Entonces, en ese proceso de plasticidad cerebral que tenemos los seres humanos, creo yo que estamos descuidando una cantidad de funciones que nos están pasando factura, ¿verdad? Y eso no lo dice el documental, es una hipótesis más bien que indirecta que surge de lo que dicen los científicos. Los niños, cuando se desarrollan a través del juego, del juguete, de la imitación, van teniendo su plataforma educativa familiar, y si hay cambios ahí, eso va a tener implicaciones en el futuro, de cómo jugás, de cómo te desarrollas. Y luego ingresamos a la escuela y probablemente también haya otros cambios. Cambió mucho la disciplina escolar rígida, para bien cambió, versus las normas de convivencia actuales. Sin embargo, probablemente también haya un deterioro, no sé si positivo o negativo, del tema de autoridad, a tal forma que uno antes respetaba mucho más al maestro y ahora el maestro o la maestra tiene que respetar mucho al alumno, y esos son cambios que afectan al desarrollo neurológico, digamos. Respecto del juego, hay una charla en YouTube que se titula Los juegos de nuestros primos, los bonobos, de Isabel Benque, del Centro de Estudios Públicos. Es un tanque de pensamiento chileno. Y ahí, bueno, la tesis es que nuestras habilidades cognitivas dependen de nuestra habilidad de jugar. Y el ser humano es un animal que nunca deja de jugar. Lo quiero relacionar con otro tema que usted sé que ha investigado bastante, le interesa bastante, y es el tráfico. Yo sé que para alguien que tiene que ver, pero los padres están jugando menos con los hijos. Sí, efectivamente. El tema del tráfico, por ejemplo, que parece que no tiene nada que ver, pero obviamente te resta. Ayer estaba viendo un informe, creo que de Costa Rica, de un cálculo del tiempo invertido en traslado, ¿verdad? Que es una cantidad. O sea, ya si querés llegar a las 9 de la mañana de Santa Tecla a la Flor Blanca, tenés que salir 1 hora y media antes. Entonces tenés menos tiempo familiar o para las relaciones familiares o para lo lúdico. Vas a llegar más tarde, por lo tanto probablemente más cansado, solo a cenar y acostarte. Entonces se está perdiendo mucho tiempo social, que es básico para todas esas conexiones neuronales que te forman en la sociabilidad. Agreguémosle a esto el ingrediente pandémico, ¿verdad? Que nos aisló durante casi 2 años. Entonces todos los niños que vivieron ese aislamiento en una edad en donde era importante socializar y jugar, obviamente van a tener un déficit que no sabemos cómo va a estallar en otros episodios de la vida. Pero no solo es el juego, se dibuja menos. El dibujo es otro de los elementos fundamentales en el desarrollo cerebral, y por los dispositivos electrónicos se dibuja menos, por lo tanto perdemos habilidad motora fina, que es otra habilidad importante para la vida, no solo para los arquitectos, dibujantes, diseñadores, sino para otros aspectos. Es decir, es una sumatoria, se dibuja menos, se juega menos, se socializa menos, hay más tecnologías, entonces todo eso va a implicar un cambio emocional, cognitivo, que tendrá ciertas implicaciones. Y bueno, el reportaje de la Deutsche Welle lo que dice es que el CI está disminuyendo, no es que paró, sino que empezó a decaer, y eso nos debería de llamar la atención. No aspiramos a que siga creciendo indefinidamente, pero sí a que se estabilice y
Y bueno, hay gente que dice, sí, pero las tecnologías avanzan y sí, o sea, esas tecnologías dependen de un grupo privilegiado de ingenieros que están en Silicon Valley o en otros lugares. El problema es que todos los demás cada vez somos más consumidores y aportamos menos a la ciencia y al desarrollo científico, que es otro de los grandes temas. Y que aquí en El Salvador hemos retrocedido. Cuando uno ve, hay un libro que tengo por ahí de Ítalo López Vallecillos que se llama El periodismo en El Salvador. Hay un capítulo de literatura científica y en ese capítulo se describen todas las revistas que había en la Universidad de El Salvador, sobre todo en los años 40, y era una cantidad enorme de revistas científicas, de letras, de medicina, de química, y todo eso se desapareció con el conflicto, pero no recuperamos, ¿verdad?, esa capacidad que teníamos en los años 40, cuando estaba un rector que se llamaba Carlos Llerena. Se creó un instituto de investigación de medicina tropical, había un instituto con un equipo de laboratorio de carbono 14, entonces todo eso lo perdimos y no lo recuperamos. Creo que es una muestra bastante evidente. ¿Cuál era el contexto, digamos, de las relaciones del Estado? Porque yo sé que estábamos en el martinato al principio. ¿Cómo logró desarrollarse la academia en ese entorno? Bueno, yo creo que había, digamos, gente tanto a nivel político como a nivel académico más consciente de la importancia del desarrollo científico. De Carlos Llerena a Fabio Castillo, que fueron un periodo de 20 años, al primer rectorado de Fabio Castillo, hubo una tendencia bastante importante en la internacionalización de la educación superior. Venían muchos académicos extranjeros, iban muchos salvadoreños a estudiar a Europa, a Estados Unidos, y eso potenció un desarrollo de muy buen nivel. El magisterio que teníamos normalista era también de muy buen nivel. Entonces creo yo que se dieron una serie de aspectos que configuraron un buen escenario y que lo hemos ido perdiendo paulatinamente y hoy en día hay poca gente preocupada por esos temas, ¿verdad? Sobre todo a nivel político. Yo creo que a la clase política no le interesa mucho ni la ciencia ni el avance académico, porque en la medida que la gente esté más educada, será más crítica y más exigente. Ya para finalizar, me gustaría en este sentido, en este orden de ideas del aporte de la academia a la sociedad, la más reciente publicación es la tarea de desideologizar. Sí. Me gustaría que nos... Sí, bueno, es un librito que publicamos en UFG Editores. Son 3 capítulos. El primero recoge algunos apuntes de cursos de filosofía. El segundo es una síntesis de historia de la filosofía. Y el tercero son algunos artículos más contemporáneos. Y lo que busca es vitalizar esa idea del padre Yacuría, que planteó en el famoso artículo Filosofía para qué, ¿verdad?, donde él decía que una de las funciones principales de la filosofía era la desideologización. Entonces publicamos este libro con la intención de reposicionar o de buscar lectores que se interesen en el pensamiento filosófico. Afortunadamente, bueno, vimos algunos ejercicios. Quizás el más llamativo es la serie Merlí, ¿verdad?, que se publicó en Netflix, en donde se posicionó el tema y mucha gente se interesó en conocer algunos autores. Y bueno, publicamos este libro con esa finalidad de que jóvenes
dado que son cursos que cada vez son más escasos, tengan un acercamiento al mundo filosófico y logren equipar mejor su cerebro y conozcan esa evolución de las ideas como para que sean más críticos y, y desarrollen esa tarea de desideologizar, de saber quitar las máscaras, de saber identificar entre propaganda e información. Creo que es algo muy necesario en nuestro medio, ¿verdad? Definitivamente, siempre hay imágenes interesantes. Por ejemplo, hay una película que se llama Ellos Viven. Se trata de una persona que encuentra unos lentes. Entonces, cuando se pone los lentes, puede observar que, bueno, la trama de la película es que hay una invasión extraterrestre, pero es retomado por un filósofo que cumple un poco las funciones de intelectual público, que es Zizek. Ajá. Entonces, yo creo que eso le hace falta también Sí. a la sociedad salvadoreña, que los intelectuales puedan, bueno, compartir conocimiento y siempre adecuado a la situación histórica, a la Claro, realidad histórica que vivimos, que es, ¿cuál claro. es el promedio ahora? Lo desconozco por completo, de la escolaridad de todo el Bueno, salvadoreño, ahora general, tenemos, general, general. sí, tenemos, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2021, es 7,1 grados, séptimo grado. Esa es la escolaridad Es promedio. difícil. Sí, y lo que avanzamos en 30 años de reformas educativas fue apenas 2 grados. Cuando empezamos allá en los 90, andábamos por 4 o 5 grados de escolaridad promedio y en 30 años avanzamos apenas 2 grados, ¿verdad? Y eso es lo que hay, es la realidad, ¿verdad? Es decir, para la academia, para las personas que quieran aportar, deben estar con empatía pedagógica para una persona que está en un aula de séptimo grado. Claro, Bueno, así es, esa es la tarea. definitivamente. Esa es la tarea. Muchas gracias, doctor Picardo. Bueno, un Ha sido gusto, una Jorge. conversación muy, muy, muy provechosa. Me llevo muchos libros y espero que las personas que vean este video también puedan aprender del doctor. Un gusto y gracias por la invitación, Jorge. Estamos en comunicación. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Que tenga un buen día. Gracias.